En el libro de Lucas capítulo 9, versículo 10 dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar. ¿Cómo estaba el lugar? ¿Cómo está su economía? Desierta. Desierta. ¿Cómo están sus bendiciones? Vea, yo quiero establecer esto. Hablé la semana pasada de esto. Hay personas que tienen dinero, pero no están siendo bendecidas. El dinero no es un sinónimo de bendición. La bendición de Dios es la que no añade tristeza. Si lo que estás haciendo para obtener dinero te está entristeciendo, no es bendición de Dios. Ok. Dice la palabra que Jesús estaba haciendo lo que Jesús siempre hace. Y empezó Jesús a hacer un culto en el lugar donde menos esperábamos que hiciera un servicio. Y de repente las multitudes empezaron a seguirlo y se llenó aquel lugar. Los discípulos, me imagino, hombres y mujeres como los ujieres que hay en este lugar, estaban preocupados y le dijeron al pastor: como me hacen algunos desde allá atrás, vuelven a ver el reloj porque dice: wow, ya es tarde y el pastor no ha terminado. Ya avanzó la hora, pastor. Los discípulos estaban preocupados porque la hora había avanzado y no había ningún McDonald's cerca, no había ningún Burger King, no había ningún Subway, no había ningún White Castle cerca, no había absolutamente nada. Y entonces, ni Taco Bell por aquello. Algunos pensó en Taco Bell, yo le dije: no, ni Taco Bell, ni siquiera los tacos mexicanos de la taquería buena que está por aquí. No había nada. ¿Okay? Y entonces los discípulos se acercan al Señor Jesús, y entre ellos probablemente dice que los 12 se acercaron, pero me imagino que no los 12 hablaron, sino que escogieron a algunos y dijeron: Señor, como que ya la hora empezó a avanzar, y algunos ya estaban ahí detrás de Jesús diciendo, como en ese tiempo no había reloj, volvían y miraban para el cielo porque ya es tarde, Jesús. Y algunos de ellos lo escogieron y dicen: Señor, ¿por qué no despides a esta gente para que se vayan a los campos y las aldeas? Ahí sí hay Subway, y puedan alojarse, puedan encontrar alimentos, porque estamos en un lugar desierto. Se preocuparon, eran discípulos que amaban a la gente. Dicen: déjalo ir ya, Señor. El culto avanzó demasiado, ya has sanado a mucha gente, ya has predicado mucho, puedes dejarlo ir. Entonces Jesús le da la respuesta que nadie esperaba que le diera. ¿Cuántas veces usted ha ido a orar y Jesús le da una respuesta que usted no espera? A mí me ha dado muchas respuestas que no espero. Hay personas que vamos a orar y Jesús nos dice: haz esto, y lo que menos esperábamos era hacer eso. Póngame atención porque esto le va a servir. La lógica suya no es la lógica de Dios. Por eso dice la palabra que tus pensamientos no son sus pensamientos. Tú y yo no podemos entender cómo funciona lo de Dios. Hay gente que trata de explicarlo. Gente que se vuelve en diodólogos. Todos quieren explicar, todos lo conocen acerca de Dios. No todos lo podemos explicar, no todos lo conocemos. Y Jesús viene y les da esta respuesta maravillosa. Y en el versículo 13 les dice: y les dijo, dadle de comer, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Toca a tu hermano y dile: dales tú de comer. Dales tú de comer. No, pellizquelo y dígale: dale tú de comer. Dale tú de comer.
Muchas ocasiones nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, dame, ayúdame. ¿Cuántos hacen esa oración? Yo los hago. Y de repente Dios te dice, como diría un buen cubano: chico, dale tú de comer. Dale tú. Yo le digo: pero Señor, ¿de a dónde? ¿De a dónde le voy a dar de comer yo? Si esto es para que me den de comer a mí, ¿cómo yo le voy a ir a dar de comer a alguien? ¿Cómo yo voy a ir a bendecir a alguien si apenas tengo para mí? Y dice la palabra que por ahí va pasando un muchachito con una bolsa de John, ¿cómo es que se llama ese que vende pescado? John Silver. Venía un muchachito con una bolsa de John Silver y dice: ¡ey! Y lo agarraron entre los discípulos, lo penquearon y le agarraron la bolsa de John Silver y le trajeron: Señor, aquí tenemos algo. Esto es todo lo que hay. ¿Cuántos tienen algo? ¿Cuántos no tienen nada? Levántame la mano los que no tienen nada. Okay. Todos tenemos algo, ¿verdad que sí? Algo. Diga conmigo, algo. Todos tenemos. Escúchame. Para aplicar estos principios, una de las cosas que tenemos que sacarnos es la mentira del diablo. Y esta es una estructura de Satanás. Tú no tienes nada. ¿Cómo le vas a dar a alguien? Tú eres pobre. Tú no tienes trabajo. No, nada, tienes nada, absolutamente nada. Oiga esto. Jesús les da una orden a sus discípulos y le dice: ustedes son los que tienen que proveer. Los discípulos inmediatamente reflexionan como cualquiera de nosotros lo haría, dentro de la lógica natural. Lo que yo te estoy hablando no funciona en lo natural, lo que yo te estoy hablando te funciona en lo sobrenatural de Dios. Y solo puede ser aplicado a través de la fe. No puede ser aplicado a través de la lógica. Por eso muy poca gente hoy tiene multiplicación y tiene bendición dentro de su vida, porque están contando qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene para poder bendecir. Sí, ¿estoy hablando algo correcto? Sí. ¿Le sucede a usted? ¿Cuántos de ustedes hacen las cuentas a final de mes? Renta, seguro, gasolina, comida, electricidad, gas. Esto es lo que tengo y esto es lo que me gano y no tengo, no tengo quedé en rojo. ¿Ah? ¿Cuánto le sucede eso? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de ustedes miran lo que tienen y dicen: tengo algo en este mes para poder bendecir? Nadie lo mira. El principio está ahí. Los panes y los peces los tienes ahí. Tienes la oportunidad de que Dios multiplique lo que tú tienes, pero porque lo que estás viendo es que no tienes nada, la oportunidad para que Dios multiplique no se concreta dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú dices hasta el día de hoy: no tengo. ¿Cuántos han dicho no tengo nada? Levántame la mano ahora si los que no tienen nada. Yo lo he dicho. Hello. Sería mentiroso decir o decirle a usted que en algún momento yo he dicho: tengo todo para dar. No. Hay momentos en los que Dios me ha pedido y no tengo absolutamente. A mi esposa le he dicho: no me gastes nada este mes porque no tengo. Yo no le vengo a enseñar, y escúchame bien, hace muchos años yo hice una promesa con Dios. Yo prometí no manipular a la gente para que dé en la iglesia. Eso no está dentro de mí. Yo creo que usted lo tenga claro. Inclusive no le estoy hablando hoy de simplemente sembrar en la iglesia, le estoy hablando de un principio. ¿Ok?
Cada vez que yo le hable de un tema financiero, yo creo que usted entienda esto. No estoy para manipular. Es más, le voy a decir esto. La manipulación viene de una raíz de brujería. Y hay gente, aún en la iglesia, que andan manipulando a otras personas para que los ayuden. Eso no es correcto. No hay que decir, no hay que ocultar las cosas. Si uno necesita ayuda, pues ayúdeme, por favor, necesito que me echen una mano. Pero que yo venga a meterle a alguien un cuento y a jugar con las emociones de alguien para que esa persona me dé algo a mí, no lo haga. Nunca lo haga. Porque si usted manipula a alguien, lo único que va a recibir es lo que logró su manipulación. Pero si usted conoce los principios de Dios, usted va a multiplicar lo que Dios le va a dar. Amén. ¿Alguien está aprendiendo algo ahí? ¿Valió la pena esperar un poquito? Sí. ¿Usted quiere salir de eso y quiere tener multiplicación? Vamos a continuar, porque le puedo asegurar que esto le va a funcionar. Ya me empezó a funcionar a mí. Dice en versículo 14: y eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. ¿Qué hizo Jesús? Agarró los panes, agarró los peces, los bendijo. ¿Y qué hizo después? Los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pan. ¿Cómo fue que se multiplicaron los panes y los peces? Partiéndolo. Los bendijo. Hay 2 principios en esto. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? Realmente los que lo multiplicaron fueron los discípulos. No fue Jesús. Jesús nunca multiplicó los panes y los peces. Pero Jesús aplicó uno de los primeros principios. Escúcheme esto. El primer principio de la multiplicación es la bendición. Nada que Dios no bendiga no se va a poder multiplicar nunca. Número 1, Dios tiene que bendecirlo. Dios tiene que bendecirlo. ¿Qué tiene que bendecir Dios? Diga: mis finanzas. Hello, diga: mis finanzas. ¿Qué tiene que bendecir Dios? Mis finanzas. Cuando Dios te da algo, ¿cuántos le dan a Dios? Levántame la mano. ¿Cuántos le dan a Dios? O diga amén. ¿Usted le da a Dios? Amén. ¿Qué le da? Dígame. Diezmo. Diezmo, ok. El diezmo no es darle a Dios. El diezmo es obediencia. El diezmo no es tuyo, el diezmo es de Dios. Si usted le da a Dios y dice: le estoy dando a Dios mi diezmo, usted no le está dando a Dios nada. Eso le pertenecía a Él. Hello. Si usted no se lo da, lo que usted está haciendo es robarle. Eso dice la palabra. Usted no puede robar a Dios algo que no es de Dios. ¿It makes sense? ¿Tiene sentido? ¿Por qué Dios dice robar si es suyo? Porque Dios dice: ustedes me están robando. ¿Ah? No, porque nunca ha sido tuyo. El diezmo no es tuyo. Esa parte de tu salario no es tuya, es de Dios. Por eso Dios dice: me estás robando, porque estás tomando algo que no es tuyo, es mío.
Yo le voy a enseñar que este principio de los panes y los peces no tiene que ver con los diezmos. El principio de multiplicación tiene que ver, número uno, con la bendición. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios, ¿qué hace Dios? Abre las ventanas y derrama bendición hasta que sobreabunde, porque estoy cumpliendo un principio de obediencia a Dios. Dios me bendice. Cuando yo tengo algo en mi mano, es bendecido por causa de mi obediencia. Todo lo que usted tiene en su casa, póngame atención, esto lo aprendí no hace mucho. Todo lo que usted tiene en su casa es de bendición. Hay gente que no entiende, hay gente que dice, ¿cuántos quieren una mejor casa? Yo le estaba comentando a un hermano y le decía, yo estoy obstinado ya a vivir aquí, porque la casa en la que vivo es muy pequeña. Es demasiado pequeña para esa tropa que yo cargo. Yo me tomé en serio eso de fructificados multiplicados y ya iba a empezar una tribu cuando de repente me di cuenta y no, tengo que parar ya. Pero eso me está matando. Y entonces, una de las cosas que Dios me enseñó es que yo estaba maldiciendo mi casa, que yo estaba maldiciendo mi hogar. Y he aprendido, póngame atención porque usted tiene que aprender también. Cada cosa que Dios le ha dado, empieza a bendecirla. La bendición trae vida. La bendición trae vida. Empiece a bendecir su casa. Empieza a bendecir su esposo. Empieza a bendecir su esposa. Escúcheme bien. Usted quiere ver cambios dentro de su casa, dentro de su familia. Cambie su vocabulario y empiece a traer bendición. Todo lo que su boca habla. Hay poder en la lengua. Poder de vida y de muerte. Y empiece a hablar bendición sobre su casa. Empiece a hablar bendición sobre su economía. Escúcheme, orar por sus finanzas es bíblico. Si usted está obedeciendo la palabra de Dios, usted no ora por emoción, pero usted ora por principio y dice, Señor, yo estoy obedeciendo tu palabra. Yo bendigo mi finanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y yo declaro que viene del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, la riqueza aún de los impíos donde yo estoy, porque tú me vas a bendecir. No estoy hablando del cheque que le pagan toda la semana. Estoy hablando de una bendición sobrenatural. Número uno, otra vez, ¿cuál es el primer principio de la multiplicación? Tiene que ser, ¿qué tiene que ser bendecido? Todo lo que tú tienes. A través de tu obediencia, todo lo que tú tienes es bendecido. Usted no entiende esto, sus hijos van a ser bendecidos, su casa va a ser bendecida. Dice la palabra de Dios, fuera donde dice, en el campo, cuando salgas, cuando entres, vas a ser bendecido. La bendición te va, dice la palabra, a alcanzar. Oiga esto. Dice que tú vas a ir caminando, tú vas a ir corriendo, tú vas a ir gateando y como sea, la bendición de Dios te va a alcanzar. Por causa de tu obediencia, la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. Amén. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuántos creen eso? Ok. La multiplicación no funciona por emoción. No funciona cuando yo vengo y me emociono un día en la iglesia y doy una ofrenda. No. Funciona cuando yo te aplico el principio de Dios y soy constante en el principio. Y lo hago porque creo que Dios me va a bendecir. Ok. ¿Estamos claros con eso? Número 2. ¿Qué hizo Jesús? Lo partió. El Señor está pasado. Oiga esto. Yo me imagino a Pedro. Si usted un día le dice esta pregunta en el discipulado. No, en el discipulado fue. ¿Cuándo fue que la hice? Tuvimos un tiempo para honrar a los servidores de la casa. Y yo empezaron a hacer preguntas. Y yo le dije, no, yo les quiero hacer una pregunta. Y le digo, ¿quién más multiplicó los panes aparte de Jesús? Y entonces todos se volvían a ver. Lea la Biblia. Eliseo multiplicó los panes. Y por ahí se acordó algunos de los discípulos y dice, ¿te acuerdas? Dice en la palabra que ellos tenían hasta ese momento, que Eliseo había multiplicado los panes. Y dice, probablemente Jesús lo va a multiplicar ahora. Y los parte Jesús, los bendice, los parte y le da a Pedro, Pedro le dio uno, Jesús le devolvió la mitad. Jesús le devolvió la mitad y le dice, ve y repártelo.
Oiga esto. Muchas veces le damos al Señor algo nosotros y muchas veces pensamos que Dios nos devolvió la mitad. ¿Okay? Pedro, una de las cosas que tenía Pedro era obediente. Y se va Pedro, Pedro con su canastito, ¿verdad? Porque llevaba un canasto. Pedro se va con su canasto y dice Pedro, ok, viene el primero y Pedro ve la mitad del pan que le acaba de dar Jesús. Y Pedro dice, y Pedro agarra, ¡pa! Le da una migaja al primero. El primero se le queda viendo así como viene el segundo y Pedro agarra otras migajas. Y yo me imagino que alguien por ahí, cuando le ve la cara de Pedro y a los discípulos, le empiezan a decir, oye, pero con esto no nos vamos a alimentar. Y Pedro inmediatamente vuelve a dar su canasto, ¿verdad? Para decirle, para sacar la mitad de la porción que Jesús le dio. Y cuando ve Pedro, ya no hay la mitad, sino que el canasto está lleno. Y empieza la multiplicación. La multiplicación nunca va a empezar a menos que tú obedezcas lo que Dios te mandó a hacer. Nunca. Nada se va a multiplicar por emoción. Se va a multiplicar por obediencia y por fe. Cuando uno tiene fe, uno obedece a Dios y va a hacer cosas que Dios le mandó, no cosas que uno se inventó. Cada vez que Dios va a traer multiplicación sobre tu vida, Dios te va a decir, da de lo que tienes. ¿A quién? No solo a la iglesia, hermano, por favor. Le voy a contar un testimonio, rapidito, porque ya se nos fue el tiempo hace rato. ¿Cuántos saben de la fiesta que vamos a tener ahora para los niños de Guatemala? ¿Sí? Recogimos $700 y algo. Se los mandamos allá a Guatemala. Están preparando aquel fiestón de aquellos muchachos. ¿Y cuántos saben que mi mamá es pastora en Costa Rica? Algunos saben, otros no. Mi mamá es pastora de una pequeña congregación en la playa. Le tocó muy duro. No, pero es un lugar muy difícil para predicar. Hay prostitución, hay drogadicción, es bien duro. Pero Dios ha puesto un favor y una gracia de mi mamá en los niños de la ciudad. Y entonces todos esos niños vienen al templo y mi mamá les enseña a hacer craft, porque ella es especialista en eso, craft y otro montón de cosas y coritos. Y entonces ahora todos los días les está dando de comer. No tiene para darles de comer. Y entonces me dice ella, tengo una fiesta para los niños, pero no tengo dinero. Y yo le dije, bueno, yo te voy a mandar algo, pero te lo voy a mandar de parte de la iglesia. Oiga lo que le dije, te lo voy a mandar de parte de la iglesia, porque yo sé que la iglesia se lo puede mandar y no, la iglesia ahorita no iba a sufrir por mandarle un dinero. Y Dios me dice, si tú se lo mandas de la iglesia, yo voy a bendecir la iglesia. Si tú se lo mandas de tu bolsa, yo te voy a bendecir a ti. Pero no tengo. No tengo nada. Oiga esto. Y Dios me recuerda esto y dice, pero tú estás diezmando. Sí, yo estoy diezmando. Entonces, si tienes. Yo dije, bueno, Señor, está bien. Lo único que no tenía eran $150. Y agarré los $150 y se los envié a mi mamá, que para ella eso fue un regalo del cielo para esos niños, para hacerle una fiesta. Este viernes se la hicieron, una hermosa fiesta de los niños, se la hicieron allá. Y le dio dulces y le dio de todo y comieron arroz con pollo y de toda la vaina. Pero yo todavía no tenía. Y un día, todo eso pasó en menos de una semana. Oiga esto, no le digo que va a pasar en menos de una semana, pero le voy a decir que este principio
Dios me lo ha enseñado para que yo lo venga a enseñar a la congregación. El espíritu de miseria que está sobre esta ciudad va a ser revertido en el nombre de Jesús a través de la generosidad y la bondad del pueblo de Dios. Y estoy lavando los platos, porque aunque usted no lo crea, yo lavo los platos. Tengo lavadora de platos, pero nunca me acostumbré a usar esa vaina. Entonces yo los lavo a mano. Todo lo lavo a mano. Y estoy lavando los platos y de repente veo el camión de FedEx que se parquea. Y yo dije, bueno, el vecino. Y ¡pum! Oigo la puerta y yo no he pedido nada. Y de repente me entra el indio y uy, esta mujer pidió algo. Y yo le dije que no hay. Pero yo dije, Señor, dame paz. Y si, mejor me quedo lavando los platos. Me quedé lavando los platos. Ni siquiera fui a abrir la puerta. Y dije, pues, ya iban a venir las niñas. Fui a abrir la puerta y encontré el paquete. Y un paquete, digo, pero este paquete viene para mí, Alejandro Escamilla. Yo no pedí nada. Y veo el destinatario. Hace poco escuché el testimonio de un pastor. Y este pastor decía que él fue a la iglesia, fue a predicar. Al igual que este pastor, nunca he pedido nada para ir a predicar a un lugar. No creo que uno deba de cobrar por predicar la palabra de Dios. Me parece inmoral cobrar por la palabra de Dios. Inmoral. Y entonces dice el pastor que en ese momento Dios le dijo que recogieron una gran ofrenda para el pastor. Y el pastor dijo, yes, porque era el único servicio durante el mes y esa ofrenda iba a cubrir los gastos de él durante el mes. Él vivía exclusivamente de eso. Y dice que en ese momento había pasado antes un misionero y Dios le dice, dásela al misionero. Dásela al misionero. Y dije, bueno, Señor, pero escucha, vea lo que hace la obediencia. Él había aprendido esto, al igual que yo lo aprendí hace mucho tiempo. Agarró al misionero y le dice, después del servicio, le dice, este cheque es para ti, no lo abras, te lo endoso, no digas a nadie que yo te lo di. Y al final del culto le dice una persona, le dice, oye, ¿quieres ir a comer una pizza? Y el pastor dice, claro que sí, me voy a ir a comer una pizza porque estoy quebrado. Ni para la gasolina tengo. Y se fue a comer la pizza con estas personas. Dice que por hicieron algo inusual. La esposa se sentó por allá con las mujeres y él se sentó allá con los hombres, eran como 6 parejas. Y de repente empezaron los hombres a hablar de fútbol. Y uno de los hombres que estaba enfrente de él le dice, ¿cuánto fue el cheque de la ofrenda? Y el pastor se queda así como, ok, el cheque fue tanto. Y dice, ¿dónde está el cheque? Quiero verlo. Y se queda el pastor así, ¿qué le pasa a este tipo? Porque me está preguntando y diciendo todas esas cosas. Y entonces dice el pastor, como yo no quería traer lástima delante de este hombre, entonces le dice, el cheque lo tiene mi esposa. Y entonces le dice, quiero verlo. Entonces dice, ok. Se levanta el pastor, se va donde la esposa que está comiendo la pizza por allá al otro lado y le dice, mi amor, ¿cómo está tu pizza? Y le dice, muy bien, ok. Se devuelve donde está el hombre, se sienta y le dice, el cheque está en el carro. Y entonces el hombre le dice, mentira, no tienes el cheque. Se lo diste al misionero, ¿verdad? Entonces le dice, sí, se lo di al misionero. Se va el hombre. Y entonces le dice, ¿cómo tú lo sabes? Y le dice el hombre, Dios me lo mostró. Dios me mostró que tú ibas a hacer esto. Y se saca el hombre un cheque y le dice, toma. Y cuando se lo va a dar, no se lo suelta, sino que lo tiene ahí. Y le dice, Dios te manda a decir que tú le vas a enseñar a las personas lo que es el dar. Y se lo soltó. El cheque era 10 veces la cantidad de la ofrenda que la gente le estaba dando. Escúchame. Cuando yo abrí el sobre, yo dije, Señor, yo no tengo a nadie. Yo no tengo a nadie que me dé 10 veces los $150. Y yo por un momento dudé de lo que Dios me había pedido. Yo no tengo $150.
Yo no tengo a nadie que me dé 10 veces eso. Probablemente a ese pastor le sucedió, pero a mí no me va a suceder. Y Dios me dijo, sí, a ti no te va a suceder porque tú no eres él, tú eres diferente. Y cuando yo abro el sobre, ¿sabe qué era el sobre? Hay una persona a la que yo le reparo sus casas, a la que yo le hago arreglo, le pinto, etcétera, etcétera. Y el sobrecito que recibí era de esta persona. Y entonces lo abro y dentro del sobre había una tarjeta de agradecimiento. Y me decía, bueno, me bajó del cielo a las estrellas. Yo era como He-Man, especie de Batman, una vaina increíble. Y me dice, y dentro había un cheque por $500. No un cheque por mi trabajo, pero era un cheque de agradecimiento por todo lo que yo he hecho por ella. Y wow, esta vaina funciona, digo yo. Y me he dado cuenta que en el transcurso de los años lo hemos hecho y Dios siempre nos ha hecho lo mismo, nos ha multiplicado lo que tenemos. Yo estoy en este momento esperando un rompimiento. Óigame esto, esta es la palabra que Dios me ha hablado, un rompimiento de lo sobrenatural de Dios sobre las finanzas de la congregación. Sobre las finanzas yo no sé si alguien lo recibe. Sobre sus finanzas. Hay gente aquí en este lugar que Dios ha llamado a ser empresarios, pero no cualquier empresarios exitosos. Dios va a abrir puertas de oportunidades que nunca antes han sido abiertas. Dios te va a poner en posiciones de favor y de gracia cuando tú pongas los principios de Dios a funcionar en tu vida. Escúchame, esto funciona. ¿Por qué Dios lo hace que funcionara de esa manera? No sé, no me importa, no me interesa y no lo entiendo, nunca lo voy a entender. Creo que tiene que ver con con los principios de bendición y de obediencia y fe. That's it. Dios no opera en lo natural. ¿Te das cuenta? Yo no bendije la iglesia. La iglesia está bendecida ya porque yo estoy diezmando a la iglesia. Y habían otras personas que necesitaban bendición. Yo no tenía, pero Dios tenía para ellos y para mí también. Hay personas que están cerca de ti y necesitan ser bendecidas. Alguien necesita para la gasolina, alguien necesita para una compra, alguien necesita simplemente, escúchame bien, si tú oras, Dios te va a poner a una persona, va a ser un familiar, va a ser un amigo. Y Dios te lo va a poner y te va a decir, ve y bendícelo. ¿Con qué? $20, $10, $5, un abrazo. Algo que tienes en tu casa. Una posesión tuya. Y dice, ve y bendice a alguien con esto. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Lo va a diga conmigo, lo va a multiplicar. Multiplicar. ¿Cuántos quieren multiplicación? ¿Te das cuenta? La multiplicación no es fácil porque va a probar nuestra fe. No de lo que le sobra. Ese es otro error. Dar de lo que sobra, eso no trae multiplicación. La multiplicación es algo que tú tienes y va a bendecir a alguien más, no es que te está sobrando. Pastor, aquí tengo un poco de ropa que me sobró. No, eso no es bendición. Tú estás dando sobra. Tú no estás dando algo que realmente está dentro de tu corazón para bendecir a alguien. Un día yo fui a trabajar donde un hombre que es rico. Y me dice, aquí tengo algo y si tú quieres, para llevarle a tus hijos. ¿Sabe qué me dio? ¿Usted ha visto estos zip cup que usan los niños? Me dio una bolsa llena de esos tarros y estaban todos mordidos, raspados hasta por el perro, creo. Y lleno de pelo de perro. Y el primer dumpster que pasé, le tiré esa porquería por ahí. Y yo le dije, yo no recibo esa maldición en el nombre de Jesús. Eso no se hace. Eso no se hace. Usted va a bendecir a alguien, bendiga. No tiene que tener mucho, pero tiene que ser algo que va a traer bendición. Uno no le da a alguien uno que uno no quiera recibir. Si usted quiere
que a alguien lo bendiga a usted, usted bendiga a alguien y bendígalo bien. Yo recuerdo que en muchas ocasiones vamos a los restaurantes, nos encontramos a alguien y lo bendecimos. Un día fui a un restaurante, me encontré a un hermano por ahí y el hermano y me dice, le dice al hombre, yo voy a pagar. Pero me di cuenta, yo no cosecho por ser el pastor de la iglesia. Yo cosecho porque yo aplico ese principio sobre otras personas y estoy cosechando lo que yo he sembrado en otras ocasiones. Oiga, yo iba pensando, digo yo, Madre Santo, voy a gastar tanto aquí. Bueno, no importa, vamos. Las niñas querían ir ahí. Les encanta, chicos, dicen ellas, que es Don Francisco allá en Bethlehem. Y fuimos. Y el hermano llegó y nos bendijo. Le puedo asegurar que Dios ha traído bendición sobre esa persona también. Usted no sabe que cuando uno lo hace, la bendición se multiplica sobre uno. Siempre y cuando uno esté en el primer principio, no diga número 1, tiene que ser. Y el segundo, tiene que ser bendecido es el primero. Tiene que ser bendecido. El primer principio es bendición. Todo lo que usted traiga delante de Dios tiene que ser. Número 2, cuando Dios le diga que haga algo, ¿qué va a hacer usted? Va a obedecer y va a actuar en fe. Dios va a multiplicar lo que usted tiene. Casi se me olvida. Préstame esto. ¿Usted sabe qué está haciendo esto? Y yo me hablaba en esta semana y me estaba explicando esto. La palabra que Dios me dio es esta, honra. Yo no puedo traer mi espíritu donde no hay honra. Yo no puedo traer mi presencia donde no hay honra. Yo no puedo traer respuesta y bendición donde no hay honra. Yo no puedo traer sanidad donde no me honran. ¿Usted sabe qué es esto? No es dinero, esto es honra. Y Dios me mostraba y me decía, este es el rompimiento. Porque no basta, y Dios me hablaba y me decía, no basta con tus oraciones, no basta tus ayunos, tú necesitas honrarme también. Si usted lee la Biblia, cada vez que Dios hizo algo, hubo una ofrenda. El día en que Jesús nació, se presentaron 3 hombres sabios y lo que trajeron delante del Señor fue una ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque esto va a desatar, esto desata lo sobrenatural de Dios. No es el dinero, es la honra, es la obediencia. Por eso Dios me hablaba y me decía, lo que no ha ocurrido va a empezar a ocurrir ahora cuando tú enseñes los principios de bendición dentro de la iglesia. Alguien tiene que ver este video. Alguien que no vino tiene que ver este video. Y alguien que está aquí todavía luchando con esto, tiene que ser roto ese espíritu en el nombre de Jesús para que haya bendición sobre tu casa y sobre tu familia. Dios va a desatar bendición sobre tu casa. Si usted lo cree, esto tiene que ver con la fe. Si usted viene a depositar dinero solo por depositarlo, ¿qué es mejor? Guárdeselo en su bolsa. No lo traiga. Dios no necesita tu dinero, ni yo tampoco. No me interesa tu dinero. Quiero ser claro, quiero ser honesto. Si usted va a honrar a Dios, usted lo va a hacer. Si no, guárdeselo. No hay necesidad de hacer eso. Pero yo y mi casa hemos decidido seguir y honrar al Señor. Y esto se va a desatar algo poderoso en este lugar. Así que si usted empieza a ver sanidades, milagros y cosas sobrenaturales, usted va a entender que en este día fue porque usted tuvo esta revelación de que la honra de Dios va a desatar todo esto. La ofrenda en el altar trae fuego.